La casa sin fin, parte 2. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que hablé con David. En los 6 meses que llevábamos de noviazgo solo, nos habíamos distanciado en una sola ocasión, y solo había sido por 3 días, después de una pelea muy intensa. No había notado nada raro en su comportamiento la última vez que nos vimos. Lo más peculiar que me dijo fue que iría a algún lugar del que le había hablado uno de sus amigos. Después de esas 3 semanas recibí un mensaje de texto bastante raro. Venía del número de David y solo tenía 5 palabras. No tiene fin, no vengas. Algo estaba mal. Después de leer aquel mensaje sentí náuseas. Me sentía como si estuviera viendo algo que no debería. No quería hacerlo, pero decidí hablar con Peter Terry. Era un holgazán y un imbécil, pero él era la única persona que podría tener información sobre el paradero de David. Después de un buen rato intentando adivinar su contraseña, logré acceder a la cuenta de AIM de David. Supuse que sería más fácil entablar una conversación con Peter si él no sabía que era yo. En cuanto logré iniciar sesión recibí un mensaje de Peter. David, bastardo, me tenías preocupado. Pensé que habías ido a esa maldita casa. ¿A qué te refieres? A la casa sin fin, hombre, te aferraste a ir desde que te hablé de ese lugar. ¿No tiene fin? Este tipo sabía lo que estaba pasando. Oh, cierto, lo que pasa es que no pude encontrarla. Tal vez siga investigando mañana. Oye, ¿no me podrías dar la dirección de la casa? De ninguna manera, ya me tenías preocupado, maldita sea, ese lugar, yo estuve allí y créeme que no quieres entrar a esa puta casa. Peter, soy Maggie. ¿Qué? Espera, ¿sabes en dónde está David? No, pensé que tú sabías en dónde estaba, pero al parecer no. Maldita sea, no me chingues, ese pendejo. ¿Qué? Peter, me debes decir qué es lo que está pasando. Creo que fue a un lugar del que le hablé hace unas semanas. Puto imbécil, le rogué que no fuera y él no volverá. No, él volverá. ¿Qué planeas hacer? Voy a ir por él. Peter me dio la dirección de la casa y salí de mi apartamento a eso de las 8 de la mañana. Me sorprendió el hecho de no haberme encontrado con otro automóvil en todo el trayecto. Cuando estuve muy cerca de la casa, me encontré con un letrero en el que se leía lo siguiente: Casa sin fin, por este lado. Abierta las 24 horas. No me había podido tranquilizar desde que salí de mi apartamento y ver esa casa no me ayudó. No pude ver otros autos en los alrededores de la casa, lo que me hizo pensar que la casa estaba cerrada. Una luz del porche delantero iluminaba el área circundante y las luces estaban encendidas en el interior. Estacioné mi auto, caminé hasta el frente y entré. El vestíbulo era bastante normal. Todas las luces estaban encendidas, pero no había nadie allí. Además de la puerta por la que entré solo había otra. Colgada de dicha puerta vi un letrero en el que se leía lo siguiente: Habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Eso no fue lo que hizo que mi corazón se hundiera, ni mucho menos fue la razón por la que sentí náuseas. Había algo más escrito en la parte inferior del letrero. Estaba escrito a mano con tinta roja. No lo podrás salvar. Recuerdo haber permanecido en el vestíbulo de la casa por al menos una hora. Estaba indecisa. No sabía qué hacer. ¿Debería entrar? ¿O debería llamar a la policía? Después de haber leído ese cartel, después de constatar la existencia de esta casa, y después de comprobar que la desaparición de David se relacionaba con este lugar, me di cuenta de que tal vez me estaba metiendo en algo que era demasiado para mí. Soy una mujer con una estatura promedio, pero soy muy delgada. Sabía que no le podría dar demasiada pelea a cualquier psicópata que tuviera a David como rehén. En ese momento llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era llamar a la policía. Sin embargo, cuando intenté hacerlo me di cuenta de que mi celular no tenía señal. La casa debía contar con una especie de inhibidor de señal o algo así, además de que había sido construida en el medio de la nada. Me dirigí a la salida, pensando que podría encontrar señal afuera. Sujeté el pomo y giré, pero no pude abrirla. La puerta estaba trabada. Intenté abrir la puerta con más fuerza, pero no funcionó. Alguien había cerrado la puerta por fuera. Golpeé mis manos contra la puerta y grité por ayuda, pero después de un rato supe que era inútil.
Sentí una vibración en mi bolsillo, me agaché y miré mi teléfono, era un nuevo mensaje de texto. Al principio me alegré, mi celular volvía a tener servicio, estaba salvada. Tenía la esperanza de que se tratara de un mensaje de David diciéndome que estaba bien. Lamentablemente venía de un número desconocido. Después de leer el contenido de aquel mensaje casi dejó caer mi celular. Tú tampoco podrás salvarte. Todo mi cuerpo temblaba, quería desmayarme. Estaba atrapada allí. Un celular sin señal, en una habitación sin salida. Mis ojos escanearon la habitación y me detuve en la puerta que tenía frente a mí. Estaba escrito un número 1 dorado en la puerta. Parecía la típica puerta de una habitación de hotel. La puerta se sentía cada vez más lejana con cada paso que daba. Después de unos segundos estuve a centímetros de ella, puse mi cabeza contra la madera y escuché. Todo lo que pude oír fue una melodía de Halloween a la distancia. Era la clásica música instrumental que escucharías en cualquier casa embrujada. Me tranquilicé al instante. David era conocido por sus bromas. Le gustaba contarme sobre todos los planes elaborados que él y sus amigos hacían para los nuevos jugadores de su equipo de fútbol. De alguna manera, una sonrisa apareció en mi rostro y abrí la puerta sin miedo. Entrar en la primera habitación alivió aún más mis temores. La habitación era todo lo que podrías esperar de una casa embrujada, aunque la decoración era muy pobre. En cada esquina había un espantapájaros, eran iguales a los que podrías ver en la escuela primaria, con grandes caras sonrientes. Había varios fantasmas de papel colgando del techo, y un ventilador en la esquina cortaba una brisa fría que los hacía girar. Junto a uno de los espantapájaros estaba la salida de esa habitación. De la misma manera que la primera puerta, tenía enfrente un enorme número 2 dorado. Me reí y dejé la primera habitación detrás de mí. Cuando abrí la puerta de la segunda habitación no pude ver nada delante de mí. El cuarto estaba completamente cubierto por una niebla gris que olía a plástico. Supuse que había una máquina de niebla por ahí, y seguramente había estado encendida desde hace varias horas. No había ventanas en esta habitación, por lo que la niebla no podía salir por ningún lado. Caminé con cuidado hacia adelante y dejé escapar un pequeño chillido. Me había topado directamente con un gran Jason Voorhees robótico, de sus ojos salían unas luces rojas y el brazo con el que sostenía un cuchillo subía y bajaba con un ritmo similar al de un apuñalamiento. Mi corazón se había acelerado, y si alguien estuviera conmigo me habría sentido increíblemente avergonzada. Me tapé la boca y pasé a un lado del robot. La niebla se hacía cada vez más molesta. Estaba empezando a sentirme mareada cuando encontré la puerta de la tercera habitación. Puse mi mano en la perilla y tiré hacia atrás con un repentino ardor. La perilla estaba extremadamente caliente. Apoyé mi otra mano en la puerta y también estaba caliente. No podía escuchar nada del otro lado. Puse mi oído en la cálida madera, esperando escuchar algo quemándose o alguna otra cosa que justificara el calor de esta puerta, pero no pude escuchar nada. Tomé los bordes de mi vestido y me los envolví alrededor de la mano, giré el pomo de la puerta lo más rápido que pude y entré a la tercera habitación. No había fuego, solo oscuridad, y curiosamente hacía un frío extremo. Este cuarto no era como los demás. En cuanto entré supe que algo no estaba bien. Traté de distinguir algo en la habitación, pero no pude ver nada más allá de mi nariz. Intenté sujetar el pomo de la puerta por la que había entrado, pero ya no estaba allí, estaba atrapada. Me di la vuelta por puro instinto. La idea más lógica que llegó a mi cabeza fue que en algún punto me llegué a mover sin darme cuenta. En ese momento se encendió una luz en el techo. El foco estaba iluminando una pequeña mesa, y sobre ella había una linterna. A pesar de que realmente no sabía a dónde tenía que dirigirme, me acerqué a la mesa, a sabiendas de que tendría que usar la linterna en algún momento. Cuando la recogí noté una pequeña nota adherida al mango. Para Maggie, de la gerencia. En el momento en que terminé de leer lo que decía la nota, la luz sobre mí se apagó y nuevamente me quedé en la oscuridad. Busqué a tientas el interruptor de la linterna para poder encenderla. Sin poder ubicar su origen específico, escuché un zumbido bajo y retumbante. Mi corazón latía con fuerza y comencé a dar varias vueltas en mi lugar, enfocando la luz de la linterna a mi alrededor.
No había nada en la habitación, pero después de un rato noté algo aterrador. Podría haber sido mi imaginación, pero pude ver una figura de reojo en uno de los lugares que alumbré. Comencé a entrar en pánico. Empecé a alejarme de la pequeña mesa, sin saber a dónde dirigirme. El zumbido se hacía cada vez más fuerte y luego comencé a sentir la presencia de lo que fuera que estuviera esquivando la luz. Mis manos temblaban salvajemente mientras enfocaba frenéticamente a todas las paredes que pudiera alcanzar la luz. Apenas conseguía escapar de la luz cuando lo enfocaba. Pero estaba cada vez más cerca de mí. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pensé que iba a dejar caer la linterna porque estaba temblando mucho, hasta que la vi. Después de varios pasos erráticos pude dar con la puerta de la cuarta habitación. A diferencia de las otras puertas, el número 4 estaba escrito a mano en una hoja de papel y apenas estaba sujetada a la madera de la puerta con cinta adhesiva. Corrí lo más rápido que pude con la linterna, apuntando directamente a la salida de la habitación. Podía sentir esa cosa detrás de mí. El zumbido se hacía más fuerte y el aliento de eso llegó a rozar mi nuca. Estaba hiperventilando en este punto, solo me faltaban unos pocos metros para llegar a la puerta. En cuestión de segundos agarré la manija, la giré, empujé y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Había entrado a la cuarta habitación, apenas logrando escapar de la oscuridad. Estaba en el exterior, o por lo menos ya no parecía estar en el interior de la casa. La cuarta habitación parecía ser una cueva. Miré al suelo y noté algo extraño e inquietante. El suelo no estaba cubierto de hierba, piedras o tierra, era un piso de madera. Era el mismo tipo de piso que había en las otras habitaciones, y aún así, esta era la cuarta habitación. De alguna manera todavía estaba en esa casa. Los primeros metros de la cueva eran iluminados por algunas antorchas que colgaban de las paredes de piedra, sin embargo, la parte más profunda de la cueva estaba completamente a oscuras. Para mi fortuna, las antorchas se podían desmontar de los lugares que las sujetaban. En este punto tenía todo el cuerpo cubierto de sudor. Con un paso lento pero ininterrumpido, me adentré en las profundidades de la cueva. Me sentía un poco más aliviada, porque el zumbido de la tercera habitación había desaparecido. Lo único que podía escuchar en esa cueva era el sonido de una ligera brisa. Mi caminata se prolongó por varias horas, hasta que por fin pude observar una tenue luz azul en la distancia. La luz parecía ser natural, podría ser el final del túnel. Un impulso de adrenalina me hizo caminar cada vez más rápido. Toda mi vida había odiado los espacios estrechos, poco iluminados y sin salida aparente. Comencé a caminar con tanta rapidez que ni siquiera me di cuenta cuando llegué al final de la cueva, y es que eso era en realidad el fin. La cueva se cortaba de manera abrupta y frente a mí tenía una caída libre de varios metros, estaba en un acantilado. Completamente confundida, volví sobre mis pasos en mi mente. Durante todo mi trayecto hasta este punto, no me había encontrado con alguna bifurcación, estaba en un túnel recto. Lo único que tenía frente a mí era el océano, no había tierra a la vista. A ojo de buen cubero calculaba que se trataba de una caída de 30 metros con una pequeña formación rocosa en el fondo. Después de observar esas piedras por unos cuantos segundos, un escalofriante razonamiento llegó a mi mente, sentí el sudor frío saliendo de todo mi cuerpo. La formación rocosa transmitía un mensaje, era un número 5. Me caí de espaldas y me arrastré hacia atrás, odiaba las alturas. Mi espalda se golpeó contra una pared que antes no estaba. Cuando me volteé vi una escena aterradora, la cueva había desaparecido. Frente a mí se había construido de la nada un sólido muro de piedra, me estaban obligando a saltar. Tuve que convencerme a mí misma de que todavía estaba en la casa sin fin, que no estaba en un acantilado real, pero todo se sentía muy real. Me di la vuelta y me volví a asomar, no tenía alternativa. La casa sin fin había demostrado que podía superar los límites de la realidad, seguía en el interior de la casa, pero maldita sea. El exterior estaba frente a mí. Entendía el significado de la formación rocosa, tenía que saltar y caer en las rocas, para poder entrar a la quinta habitación. No había escalera, no podía descender escalando. No podía hacerlo, me dejé caer en el poco suelo que quedaba de la cueva y me hice bolita. Lo único que pude hacer fue llorar como nunca había llorado desde que llegué a la casa.
No me atrevería a saltar de un acantilado hacia un montón de piedras ubicadas a 100 metros abajo. Había entrado en pánico. Sabía que todavía estaba al interior de la casa, pero mi cerebro me gritaba todo lo contrario. Me quedé tirada en el suelo por un buen rato, no sabría decir por cuánto tiempo. En ese momento ya había perdido todo el concepto del tiempo. Después de lo que me parecieron semanas, finalmente me puse de pie, me asomé por el acantilado de nuevo. Ese gigante número 5 seguía allí, invitándome a saltar. Toda la situación empeoró cuando me di cuenta de que el zumbido había regresado. Parecía venir de detrás de mí, el ruido era cada vez más fuerte. Me aterraba la idea de saltar, pero no podía soportar el zumbido. No sé qué me pasó, supongo que perdí la cordura por un instante. En contra de mis propios instintos naturales, desobedeciendo a la razón, cerré los ojos con fuerza y salté. Podía sentir que la fuerza del viento se hacía cada vez más intensa mientras caía, y un miedo profundo se apoderó de mí. Mi cerebro me decía que iba a morir, me iba a estrellar contra las rocas, y la fuerza del impacto destrozaría mi cuerpo. No pude abrir los ojos y solo estaba esperando el golpe final. Había saltado para escapar del zumbido, y sin embargo, el ruido del aire no se comparaba con el zumbido ensordecedor que me acompañaba en mi caída. Quería que todo terminara, estaba desesperada por estrellarme contra las rocas y morir. Pero la muerte nunca llegó. El zumbido y el ruido del aire desaparecieron, había dejado de caer y el suelo comenzó a formarse debajo de mí. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, estaba parada sobre el mismo piso de madera que había en toda la casa. De alguna manera lo había logrado, estaba en la habitación número 5. El sentimiento paralizante se había ido y estaba increíblemente feliz de estar viva. Después de haberme tomado algunos minutos para calmarme por completo, decidí mirar con cuidado el resto de la habitación. La tranquilidad me abandonó al instante. Las paredes hacían juego con el suelo, y la decoración del techo hacía juego con las paredes, pero las paredes no tenían puertas ni ventanas. Estaba en una caja sellada, la pesadilla no había terminado, mi vida seguía en peligro. Había logrado salir de la cuarta habitación, pero solo para entrar a la quinta y no podía salir de ella. En ese momento me pregunté si David también había llegado a esta habitación. ¿Él también habrá llegado al acantilado? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿También llegó a este cuarto? No podía ver a David en la quinta habitación. Si él había logrado llegar a este lugar, había encontrado la manera de salir, y eso significaba que yo también podría escapar. La idea de David escapando de esta caja renovó mi confianza. Estaba decidida a salir de esa maldita habitación, encontrar a David y nos largaríamos juntos de la casa sin fin. Caminé alrededor de todas las paredes y busqué cualquier tipo de inconsistencia, no había nada. Las paredes estaban lisas e impecables, si acaso podrías ver uno que otro rasguño por aquí y por allá. Empecé a empujar con fuerza en lugares aleatorios de las 4 paredes, con la esperanza de poder accionar un mecanismo secreto. Ninguna pared cedió. No les voy a mentir, comencé a perder la confianza, se me habían acabado las ideas. Lo último que esperaba en ese momento era que alguien me hablara, pero ella salió de la nada. No deberías haber venido aquí, Maddie. Cuando ella me habló estaba mirando hacia la pared y su voz parecía venir del centro de la habitación. Era la voz de una niña pequeña, o al menos eso parecía. Me giré con cautela y mis ojos se posaron en quien me hablaba. Efectivamente se trataba de una niña pequeña. Era rubia, aparentaba tener alrededor de 7 años, tenía ojos azules y estaba usando un largo vestido blanco. Me sonrió y me volvió a hablar. Pero ya que estás aquí, quiero que vengas a jugar conmigo. Algo estaba terriblemente mal con esa niña. No era la típica niña poseída o tocada por el diablo que aparece en las películas de terror. Tenía una apariencia completamente normal, si la hubiera visto cualquier otro día por la calle habría seguido caminando. Sus ojos imponían un miedo impresionante. Perdí la cordura por un instante cuando salté del acantilado, pero estaba dispuesta a saltar 20 veces de acantilados el doble de altos, si con ello lograba escapar de ella y sus ojos sin alma. Después de haberla mirado en silencio por varios segundos, decidí contestar. ¿A qué quieres jugar? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Le murmuré. Si pierdes, tú mueres. ¿Y si yo gano? Él se muere. Mi corazón se hundió hasta el suelo.
Entendía el significado de sus palabras, sabía que se estaba refiriendo a David, no podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que estaba diciendo la verdad. ¿Quién va a morir? Dijo con una sonrisa en el rostro. Ninguno de los dos. No sé de dónde saqué el coraje para responderle a esta niña con vibras demoníacas, pero ya había pasado por demasiado, había pasado por todo con la única motivación de buscar a David. Si lo dejaba morir, todo mi esfuerzo habría sido en vano. Decidí no jugar. Entonces lo vi, la razón por la que la niña imponía tanto miedo. Cuando la niña salió de entre las sombras pude ver lo que tenía detrás. Era un hombre alto, cubierto de pelo y con una cabeza de carnero. Era una presencia horrible, los dos parecían estar unidos por la piel. La niña se acercó a unos centímetros de mí. ¡Qué lástima, perra estúpida! Y con eso ella se fue. Estaba sola de nuevo, en la misma habitación vacía y silenciosa, pero esta vez había algo nuevo. Una mesa pequeña había aparecido de la nada y encima de ella se podía ver algo, pero no estaba segura de lo que era. Me acerqué a la mesa y me di cuenta de lo que era, se trataba de una pequeña navaja. Cuando levanté la navaja no pude evitar soltar un grito. Cuando giré la mano con la que sostenía el cuchillo, vi algo escrito en una de mis muñecas, parecía tratarse más de una cicatriz que de algo escrito con tinta. Era un número 6. Miré con mayor detenimiento la navaja y me di cuenta de que tenía una etiqueta pegada. Para Maggie, de la gerencia, pensé que podrías necesitar esto. Después de leer la nota, comencé a experimentar un sentimiento abrumador, era la tristeza pura. Comencé a gimotear y fue cuestión de segundos para romper en llanto. Nunca había llorado con tal fuerza y no creo volver a llorar tanto como ese día. Caí al suelo y hundí mi cabeza en el piso de madera dura por horas. Las lágrimas se detuvieron y dieron paso a la depresión. Lo peor de todo es que ni siquiera entendía el motivo de mis lágrimas, era como si esa habitación infundiera la tristeza en todos los que se encontraran atrapados en ella. Estaba en la depresión más profunda que había experimentado en mi vida, era un sentimiento de vacío y soledad insuperables. Después de varias horas me levanté del piso y me senté sobre la mesa. Mis ojos se posaron en la navaja y la recogí. No tenía elección, debía quitarme la vida. No podía sacarme la idea de que David ya había muerto y que nunca podría salir de la habitación, sabía que estaba atrapada y que nunca podría salir de allí, el juego había terminado. Presioné la navaja contra mi muñeca, justo encima del número 6 que tenía marcado en la piel. Entre gritos de dolor y sollozos de tristeza me quedé allí, sintiendo la agonía mental de saber que estaba terminando con mi vida y experimentando el dolor de cortarme las venas con una navaja. Comencé a cortarme con tal fuerza que pude sentir el filo del cuchillo tallando contra el hueso de mi muñeca. No podía dejar de repetir entre los gritos y los sollozos que David había muerto y que yo estaba a punto de morir. Ya nada me importaba en ese punto, con un corte final, terminé de exponer el hueso y dejé correr la sangre que me quedaba. Comencé a perder las fuerzas de mi cuerpo, la depresión se había ido, pero de ninguna manera estaba feliz. Me desplomé en el suelo, esperando la muerte y finalmente perdí el conocimiento. Cuando desperté ya estaba en la quinta habitación. No dejé de llorar aún sabiendo que había logrado salir del cuarto sellado. La habitación en la que estaba era similar a la anterior y, de nuevo, no tenía puertas. No podía ver lámparas o alguna otra fuente de luz a mi alrededor, pero podía ver todo con claridad. La habitación estaba completamente vacía y antes de que tuviera tiempo de pensar en cuál sería mi siguiente paso, todo se oscureció y el mismo zumbido de antes volvió. Me tapé los oídos en consecuencia, era más fuerte que nunca. El escándalo terminó de un momento para otro y las luces regresaron, solo que esta vez había algo, quiero decir, alguien, nuevo en la habitación. Grité. Allí, en medio de la habitación, atado con cadenas y desnudo de la cintura para arriba, me encontré con David Williams. Tenía marcas de tortura en todo el cuerpo, las heridas parecían haber sido hechas con cuchillos y cubrían su pecho y brazos. Grité su nombre, corrí hacia él lo más rápido que pude. Estaba despierto, su respiración era frenética y no respondía a mis preguntas. Entonces me percaté de la cicatriz que tenía en el pecho. Me caí de espaldas cuando lo vi, era un número 7. David estaba intentando hablarme, me puse de pie y acerqué mi oído a su rostro. David. ¿Puedes oírme, David?
Maggie, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz apenas era un susurro, pero era la primera vez que escuchaba su voz en semanas y me sentía agradecida por volverlo a ver. David, vine por ti. ¿Cómo te libero de las cadenas? Recorrí toda la habitación en busca de una llave, pero todo lo que encontré fue un pequeño cuchillo tirado en una de las esquinas. Intenté romper las cadenas con el cuchillo, pero el metal era demasiado grueso, así que al final decidí arrojarlo a la esquina en la que lo encontré. David parecía estar al borde de la muerte, y luego sentí una vibración en mi bolsillo. El sonido inesperado del celular me hizo saltar, como sospechaba, se trataba de un mensaje de texto. Desbloqueé mi celular, era David. Ese no soy yo. No sabía qué pensar, mi novio estaba justo frente a mí, pero el mensaje venía de su número. Maggie. Escuché la voz de David en mi mente, pero al mismo tiempo parecía ser un eco que resonaba en toda la habitación. Maggie, tienes que hacerlo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Seguía parada frente a David, o quien quiera que fuera el sujeto que estaba encadenado aquí. El hombre en la silla comenzó a hablar. El cuchillo, ve a buscarlo. Corrí y me paré con el cuchillo frente al hombre encadenado. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero necesitaba salvarlo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. Ahora debes apuñalarme en el pecho. ¿Qué demonios? Me congelé en mi lugar, David estaba allí, mirándome directamente a los ojos. Tienes que enterrar el cuchillo en mi pecho, siguiendo el número 7 que tengo marcado. Esa es la única forma de salvarnos a los dos. No, retrocedí poco a poco, eso no tiene ningún puto sentido. Maggie. Estaba gritando ahora, podía notar cierto nivel de furia en su voz. En su boca se comenzó a formar una sonrisa exagerada. Maggie, apuñálame ahora, no tenemos opción. Miré el cuchillo en mi mano, mi cabeza se sentía como si estuviera siendo golpeada con un bate, me sentía desorientada. Cerré mis ojos con fuerza y sentí el cuchillo en mi mano. Maggie. Volvió a gritarme, pero no lo dejé continuar, cerré los ojos con todas mis fuerzas, clavé el cuchillo en el pecho de David. No sé por qué lo hice, solo me convencí de que no tenía opción. Abrí los ojos y moví el cuchillo por todo el 7 que había sido grabado en su pecho. Lo miré a los ojos, estaba aterrorizado. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas y apenas atinó a decirme: Amor, ¿por qué me hiciste esto? No pudo engañarme, sabía que él no era David. No podía hacerlo, o de lo contrario no lo habría apuñalado. Sé que no eres él, sé que no eres él, sé que no eres él, sé que no eres él. Sus ojos se pusieron en blanco y supe que había fallecido, fue ahí cuando todo empeoró. La sangre brotaba a cántaros de su cuerpo, y el cuarto comenzó a inundarse. El suelo desapareció, comencé a hundirme en el charco de sangre, como si se trataran de arenas movedizas, no podía moverme y me hundía lentamente. La sangre me había absorbido hasta las rodillas, intentar escapar solo hacía que me hundiera más y más. La mitad de mi cuerpo había desaparecido, intentaba arañar la sangre, que se había vuelto extremadamente espesa. El cuerpo sin vida de David estaba sonriendo, y luego la sangre llegó hasta mi cuello, estaba aterrorizada. Después de unos minutos la sangre me había absorbido por completo, no podía respirar y perdí la conciencia. Me desperté afuera de la casa, pude sentir la tierra fría en mi cara. Me di la vuelta sin levantarme y miré la noche estrellada, podía ver la casa sin fin desde donde estaba acostada, miré a mi alrededor y pude ver mi auto estacionado. Había terminado. Había logrado salir. No estaba segura de si reír o llorar. Estaba afuera. Estaba afuera. Estaba afuera. Me levanté y me sacudí el polvo que se había quedado pegado a mi vestido y mi piel, no podía dejar de temblar en mi trayecto hacia mi automóvil, una sensación de inquietud me había invadido. Sabía que algo estaba mal, sabía que ese no era el final, la casa no me dejaría ir así como así, metí la mano en uno de los bolsillos de mi chaqueta para sacar mi celular. No tenía mensajes nuevos, pero por lo menos tenía señal, decidí mandarle un mensaje a David. ¿En dónde estás? Fue cuestión de segundos para recibir una respuesta, era un mensaje breve y conciso. Yo habitación 10, tu habitación 7, corre.
Recibí un golpe de adrenalina y salí de allí a toda velocidad. No sabía a dónde tenía que ir, pero ahora estaba segura de que seguía en el interior de la casa sin fin. Volvió el zumbido, la onda de sonido provocada por ese maldito ruido hizo que los árboles a mi alrededor se sacudieran. Debía encontrar el 8, necesitaba llegar a la siguiente habitación. Lo único que sabía era que las puertas se volvían cada vez más abstractas y cada habitación era más grande que la anterior. Estaba pensando en mis posibilidades, mirando por todos lados en busca de una puerta con un número 8, cuando de repente recibí un mensaje en mi celular. Tu dirección. El nerviosismo del momento me impidió comprender el significado de esas palabras a la primera, solo podía escuchar al zumbido que se hacía cada vez más fuerte. Dirección. Tu dirección. Mi maldita dirección. No puede ser. Yo vivía en la 8ª habitación de un complejo de apartamentos. Me dirigí lo más rápido que pude a mi dirección y abrí la puerta principal. Metí una de mis manos en mi bolso y busqué las llaves a tientas. El lugar era enorme, por suerte mi apartamento se encontraba en la planta baja y era uno de los primeros a la izquierda. Corrí lo más rápido que pude. Habitación 4, habitación 5. La cabeza me daba vueltas, todo lo que había vivido en las otras habitaciones comenzaba a pasarme factura en el cuerpo. Habitación 6. Cuanto más avanzaba por el pasillo, más lejos parecía estar el zumbido. Habitación 7. El zumbido apenas era audible. Para cuando estuve frente a la puerta de mi apartamento el ruido había desaparecido. Me quedé parada allí, frente a mi apartamento. El número 8 dorado de mi habitación estaba a la altura de mis ojos, introduje la llave y giré, la puerta se abrió y con la fuerza invisible de una aspiradora, fui absorbida al interior del cuarto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba en la 8ª habitación, era idéntica a mi apartamento, si no estuviera consciente de mi situación, habría podido creer que estaba en mi casa y que todo había sido una pesadilla. Volví a pensar en David y me pregunté cuál había sido su experiencia de la 8ª habitación, qué era lo que le había mostrado la casa. Caminé alrededor del cuarto en busca de alguna irregularidad. Estaba en una réplica exacta de mi departamento. Los muebles, las flores, los aparatos, la comida china a medio comer que había dejado en el lavabo, mi computadora estaba encendida y se había cargado el sitio de la red social que había utilizado para hablar con Peter, la cuenta de David seguía abierta. Me acerqué a la computadora y leí la conversación con Peter, la conversación era la misma, estaba escrita palabra por palabra. La casa sabía todo esto y no tenía ni idea de cómo, para serles honesta prefería no saber la respuesta. Intenté cerrar la sesión de AIM, pero la computadora no me dejaba, la máquina se había congelado, intenté apagar la computadora y no funcionó. Apareció una ventana emergente en la pantalla, era una videollamada. Cuando revisé el nombre del otro usuario en la llamada, me di cuenta de que se trataba de la gerencia. Hice clic para entrar en la videollamada y la otra persona tenía la cámara encendida, aunque solo podía ver una pared gris. Luego apareció un mensaje de la gerencia en el chat de la videollamada. Espero que te sientas como en casa, me esforcé en que todo estuviera tal y como lo dejaste. ¿Quién eres? Solo disfruta de la función. Y ahí fue cuando la cámara se movió. La cámara enfocó a un joven atado a una mesa de operaciones. Estaba completamente desnudo y sollozando en silencio, la imagen era borrosa, pero pude reconocer al hombre que estaba llorando. Era alto, de cabello castaño corto y tez bastante pálida. Se trataba de Peter Terry, y no estaba solo. Esto es lo que sucede cuando la gente intenta hacer trampa. No pienso describir lo que sucedió en ese momento, por Dios, los gritos, todo lo que había soportado Peter en ese lapso de tiempo, me hizo darme cuenta de que el cuerpo humano puede ir más allá de los límites que imaginamos. No pude apartar la mirada de la pantalla, quería hacerlo, pero la fuerza invisible de la casa sin fin, la misma que me había obligado a saltar del acantilado y a quitarme la vida, me impidió apartar la mirada. Peter había dejado escapar un grito desgarrador, lo más aterrador era que el grito no vino de los parlantes de la computadora, provenía de una de las puertas de mi habitación. Mi corazón se hundió cuando miré hacia una de las puertas de lo que parecía ser mi departamento. Me levanté de la silla y todavía podía escuchar los gritos a medida que me acercaba hacia su fuente. Llegué a la puerta de mi habitación y los gritos fueron reemplazados por el zumbido.
Abrí la puerta lentamente y vi dentro de mi dormitorio lo que había visto en la videollamada. Allí estaba la mesa de operaciones, con lo que quedaba de Peter Terry esparcido por todos lados. Nadie más estaba allí. Los demás en la habitación se habían ido, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Llegué al entendimiento de que la gerencia estuvo muy cerca de mí, a solo una habitación de distancia. Me acerqué a la mesa, el hedor era horrible y me costó mucho el no vomitar. Sabía que estaba por llegar al final del camino. Comencé a inspeccionar todo el cuarto. La entrada a la 9ª habitación debía estar cerca. Esperaba una puerta oculta en el rincón más inesperado. Esperaba tener que bañarme en los restos de Peter o construir una puerta con los huesos y la carne del pobre sujeto. Pero fue más sencillo de lo que esperaba. La entrada a la 9ª habitación estaba en el lugar de la puerta de mi baño. Era una simple puerta de madera, similar a las que había en las primeras habitaciones de la casa sin fin. Vi algo clavado en la madera de la puerta. Se trataba de las entrañas de Peter Terry que formaban un número 9. Me sentí un poco mal por Peter, era un imbécil, pero no se merecía lo que le sucedió. Pasé a un lado de la mesa, me guardé uno de los bisturís que habían utilizado para torturar a Peter. Quería tener algo para defenderme de lo que sea que me estuviera esperando en la última habitación. Estaba decidida a salir de la casa en compañía de David, e iba a matar a cualquier persona o cosa que me lo impidiera. La puerta se abrió sin ninguna complicación, y cuando entré me di cuenta de que era lo que me estaba esperando. Estaba en un cuarto vacío, se parecía bastante a la sala de espera de un consultorio médico. Había algunas sillas a lo largo del pasillo y una canasta en la esquina, llena de revistas viejas y arrugadas. Al final del pasillo había una sola puerta, y a diferencia de las demás, en lugar de un número había una placa pegada a la madera. Mi corazón se hundió cuando leí lo que estaba grabado en la placa. Gerencia. Sostuve con fuerza el bisturí que tenía en la mano, y solo dije para mí misma: está bien, es hora de terminar con esto. David y la cosa que lo tenía secuestrado estaban del otro lado. Podía sentirlo y sabía que David también podía sentirme cerca. Con cada paso que daba el zumbido era más fuerte, pero cuando puse mi mano en el pomo de la puerta, el sonido hizo temblar los cimientos de todo el cuarto. Ya estaba harta de ese maldito sonido. Giré la manija y abrí la puerta. La habitación no era lo que esperaba, estaba en el vestíbulo de la casa. Era el mismo vestíbulo que me había recibido cuando todo este infierno comenzó. Solo que, a diferencia de la primera vez, había alguien más en la habitación. Mi cerebro no pudo procesar la escena que tenía frente a mí. Se trataba de Peter Terry. Hola Maddie. Peter. Pero ¿cómo? No, es imposible, tú estás muerto. ¿A quién más esperabas ver? ¿Un fantasma? ¿A Satanás? ¿A una espeluznante niña rubia? ¿Al amor de tu vida? ¿Estabas esperando ver a David? Él estaba sonriendo, pero yo no sabía qué pensar. ¿Qué chingados está pasando aquí? Vamos Maddie, pensé que eras un poco más inteligente. Usa tu puto cerebro inútil por un segundo. ¿Quién fue el que le habló a David de este lugar? Tú, pero... Pendeja, ¿quién te dio la dirección a la casa? Con una chingada Peter. Eres su amigo. Lo siento Maddie, no es nada personal, pero así es como hacemos negocios en este lugar. Puto bastardo, ¿dónde está? ¿En dónde está David? Él está aquí, con nosotros, en la casa. David no va a ir a ninguna parte, y tú tampoco Maddie. No sé qué fue lo que se apoderó de mí, simplemente actué. Salté al mostrador que estaba frente a Peter y lo empujé al suelo. Me aferré a su cabello y comencé a golpear su puerta contra el suelo. Levanté el bisturí que había recogido en la 9ª habitación. Estaba lista para cortarle la garganta a este infeliz. Quería matarlo, debía matarlo. Él probablemente había matado a David y no iba a permitir que hiciera lo mismo conmigo. Maddie, no puedes escapar. Esta casa debe ser dirigida por alguien. No. Corté su garganta con el bisturí y seguí golpeando su cabeza contra el suelo. Estás mintiendo otra vez. Cuando Peter murió, la última habitación se oscureció. Todavía podía sentir el bisturí en mi mano, pero el cuerpo de Peter había desaparecido. No sé cuánto tiempo permanecía a oscuras, pero se sentía como si hubieran pasado siglos. Me puse de pie y busqué algún interruptor en la habitación.
Las luces se volvieron a encender, pero no había sido yo. Podía ver unas ventanas al otro lado de la habitación, seguía siendo de noche. Miré hacia afuera y lo vi. David estaba parado en la entrada de la casa, aparentemente ileso. Corrí hacia la entrada e intenté salir para recibirlo, me sentía muy feliz, pero la puerta no cedió. Comencé a golpear la puerta, pero mi novio pareció no escucharme. David intentó entrar a la casa, pero no pudo hacerlo. Lo vi escribiendo algo en su celular y después de un rato se alejó de la puerta. Completamente resignada, recargué mi frente contra la ventana y entonces vi algo desconcertante en mi reflejo. Mi estómago se sacudió con fuerza. Allí, colgando de la tela de mi vestido, había una pequeña placa con mi nombre, acompañada de una sola palabra: Gerencia.